A ver quién le da antes. Pues. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la asistencia. Y seguimos con los encuentros making of de esta 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jove. El motivo lo contamos cada tarde, pero por si hay público nuevo y también por la gente que nos sigue en streaming, gracias al trabajo del equipo de Filmac, queremos recordar que el objeto de estos encuentros es la proximidad entre los propios cineastas y el público. Esto se ha convertido en un sello de este festival y para nosotros es muy importante que exista esta relación privilegiada, privilegiada para ambos, desde luego para el público que puede conocer y preguntar de primera mano todo aquello que le gustaría saber sobre el cine de nuestros protagonistas y que con otros formatos no tendría acceso a preguntar, y por otro lado también entendemos que es un privilegio para los propios integrantes de este encuentro, los propios cineastas, que pueden también comprobar igualmente de primera mano cuál es la percepción del público con respecto a sus películas. No sé si dar por hecho que quienes os encontráis aquí en este lado del encuentro habéis visto ya ambas películas, bueno, ambas no, porque Stockholm está teniendo a las 5 el pase que no pudo completar ayer a las 5:30 por un problema. ¿A las 5:30 era? No, a las 5:30. Ayer a las 7:30, hoy a las 5:30. A las 7:30 ayer por un problema técnico, y por lo tanto hoy tiene dos proyecciones seguidas. Buenas tardes, señor Llorens. No, ningún problema. Así que bueno, estamos junto con Nicolás Alcalá, director del Cosmonauta, que se presentó en Valencia, en la Rambleta, hace escasamente unas semanas, no recuerdo si un mes, sí, 3 o 4, un mes. Muy bien. Y estamos también con Rodrigo Sorogoyen, director de Stockholm, y su productor Borja Soler, que vienen después de cosechar ya un primer éxito muy importante en el Festival de Málaga. Aunque lo interesante es que, no sé si os querrán exponer algo antes, pero lo interesante es que el público participe y pregunte todo aquello que quiere conocer. Yo sí empezaría haciendo un planteamiento del porqué de este encuentro que hablábamos, es lo mismo que hablábamos hace un segundo antes de entrar a la sala. La cuestión es que nosotros tenemos la percepción de que los festivales de cine en general, hablando en general, tenemos una obligación, y es la de no seguir repitiendo modelos de festival que responden más al modelo de festival de cine que se hacía en el siglo XX. Es decir, si un festival debe servir como plataforma, como punto de encuentro, como lugar para conocer los nuevos proyectos, estaba muy bien que el modelo no voy a citar ningún festival, pero de cualquiera de los que están en mente de todos, respondiera al modelo de distribución y de exhibición de curso legal, por decirlo así, en el siglo XX. Es preciso que en una sociedad tan agitada y tan revolucionada desde el impacto de las nuevas tecnologías, los festivales hagamos también ese ejercicio de adaptación a los nuevos tiempos. No podemos pretender seguir siendo útiles si lo que estamos reproduciendo son modelos ya caducos, porque ya la distribución está contemplando otros caminos. La exhibición, si no lo está haciendo, debería hacerlo igualmente, y desde luego para el cineasta el camino también es distinto, gracias a este impacto. Así las cosas, creemos que uno de los encuentros más interesantes de esta edición va a ser este, en la medida en que nos encontramos con cineastas que responden perfectamente a ese perfil que nosotros queremos inquieto para el festival, a ese perfil de estar a la última, porque también ciertamente en su terreno, si consideramos que
el crowdfunding o el micromecenazgo o cualquier otro de los nombres con el que nos referimos a este modelo de financiación es necesariamente un modelo nacido también al amparo de las nuevas tecnologías, es algo que no podría haber existido previo al impacto de Internet y desde luego al de las redes sociales y las plataformas de distribución por Internet. También es cierto que son cineastas pioneros, al menos en España, no sé si conocen más casos en el exterior, en que un largometraje se ha beneficiado del favor del público a través del crowdfunding previo a la propia producción de la película. Yo no quiero extenderme más, simplemente agradecer a los tres que hayan tenido a bien dedicar su tiempo a estar con nosotros, con el público y con el equipo del festival, y no sé si al hilo de mis palabras vosotros queréis hacer una primera reflexión o si preferís que sea el público quien empiece a preguntar. Nosotros siempre somos los que preferimos el público que pregunte. Bueno, tímidos. Hola, ¿qué tal? Sí, empezaría preguntando, ¿en el tiempo ha ido paralelo Stockholm y el cosmonauta? No, ¿cuándo empezaste? Vosotros como 2 años después o sí, algo así, ¿no? Nosotros ya cuando empezamos la aventura de Stockholm, se me oye, ¿no? Cuando empezamos ya nuestra aventura, ya habíamos oído hablar del cosmonauta. Digamos que es un proyecto bastante más largo en el tiempo, ¿no? Sí, nosotros yo creo que fuimos el primer largometraje en España junto a Apóstolo, que se estrenó hace mucho. Eso. Ellos empezaron con crowdfunding, después les dieron subvenciones, consiguieron financiación por otras vías y abandonaron un poco eso. Nosotros nos mantuvimos ahí porque básicamente ellos consiguieron el dinero muy pronto, ¿no? Pero nosotros sí que fuimos el primer proyecto y es gracioso porque todas las plataformas españolas de Berkami, Lanzanos, todas estas nacieron como mucho después, ¿no? Y a mí me pasa una cosa muy, muy, muy extraña muchas veces de estar en alguna conferencia de crowdfunding con plataformas y proyectos y claro, todos hacían referencia al cosmonauta y era como de, pero que no hemos terminado todavía, que se parecemos aquí los abuelos del crowdfunding. Es verdad que ha sido un proceso muy largo, se ha alargado muchísimo, han sido 4 años. Pero con buen resultado. Sí, bueno, sí, desde luego. Bueno, pues nada, fusilarnos a preguntas, yo qué sé. Preguntarlas incómodas. Tenemos un micro que podemos pasar Este año pasado estuve en el Festival de San Sebastián y allí conocí la experiencia de una sección que no me acuerdo muy bien cómo se llama y supongo que algo tiene que ver con el crowdfunding, pero con la peculiaridad, recuerdo de haber visto una película argentina de un joven director como vosotros, pero si esta película tenía que tener, pongamos, 90 minutos, en el Festival de San Sebastián se proyectaron, pongamos, 80 y faltaban 10 minutos de proyectarse porque todavía no habían tenido el dinero suficiente para proyectarla, pero sin embargo se proyectó en el festival, ¿no? Quiero decir que la duda que tengo es si ese proyecto de ese joven director argentino estaba relacionado con el crowdfunding o el crowdfunding siempre se refiere a una obra que cuando se va a exhibir públicamente se va a exhibir, digamos, finalizada, ¿no? Yo creo que eso a lo que te refieres es la sección en construcción. En construcción, que no es necesariamente lo mismo. No, porque de hecho los premios los da el propio festival y te permiten, digamos, si te premian, pues te ponen servicios de postproducción y de distribución, o sea, te ayudan a terminar la película, pero parte del propio festival y de los acuerdos que tiene el festival o sea, no es realmente una petición a mucha gente para financiar la película. Yo no sé si lo relacionaría con crowdfunding exactamente. No necesariamente una película de crowdfunding cuando se estrena sí tiene que estar terminada, pero muchas veces lo que se hace para lanzar un proyecto es hacer un pequeño tráiler o un cortometraje o rodar los primeros 10 minutos, 80 ya no, pero igual rodar una pequeña parte también para demostrar que hasta dónde eres capaz de llegar, ¿no? Y que la gente... A mí me pasa mucho, veo muchos proyectos de crowdfunding que no muestran nada. Como la idea es muy bonita, pero muéstrame qué sabes hacer, porque cuando yo apuesto por alguien quiero un poco saber qué nivel va a tener, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante siempre, presentar como una muestra de
de lo que va a ser la película o lo que sea. ¿Te refieres a que no hay teasers ni trailers? Claro, que hay veces que incluso pues el director no tiene trabajos previos o no tal, y es como de ok, pero quiero saber darme una idea, aunque sea un storyboard, no sé, algo, ¿no? Un guión, algo que me dé una idea de... Que hay muchas veces es como de, bueno, seguro que la cabeza del director está, ¿no? Como lanzan ahí el proyecto y es como, pues una peli que va de... Por dos cuestiones, ¿no? De entrada, ¿quién me dice que hay una capacitación? Y por otro lado, ¿quién me dice que aunque hubiera una capacitación, el contenido me va a interesar? Exacto. Pero bueno, ese siempre es un peligro, ¿eh? O sea, el que luego... O sea, al final estás vendiendo humo de alguna manera, ¿no? Y durante mucho tiempo hasta que realmente puedes presentar el proyecto y lo que vendes es una idea y luego pues es normal, ¿no? Siempre hay gente a la que igual no era lo que se esperaba o que igual le decepciona o que, bueno, supongo que cuando juegas con un inversor las expectativas son las de 3 o 4 personas, cuando haces crowdfunding igual son las de 4.000, es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte del juego, parte de lo complicado. Nada, os quería preguntar cuáles son vuestros consejos o después de vuestra experiencia, después de haber utilizado el crowdfunding, tanto durante el proceso en el que se está consiguiendo la financiación como después a la hora de repartir recompensas y todo esto. Gracias. Pues, hombre, en cuanto a la hora de la financiación, sí que, bueno, un poco lo que ha dicho él. Sí, nosotros sí teníamos claro desde el principio que teníamos que ofrecer, pues lo que dice él, algo, un gancho, normalmente, por eso me ha sorprendido que muchos proyectos que tú has dicho que ves, no hay eso. Nosotros nos fijábamos, a lo mejor nos fijamos en muy pocos, nos fijamos justo en los que sí tenían, pero estaba claro que era obligado tener un teaser, tener una pieza que sí le hiciera al espectador y al posible micromecenas apostar por este proyecto y que luego cuando la vea, cuando vea el resultado final, no le defraude, que es cierto que puede pasar siempre, pero vamos, también. Sí, es fundamental mantener el contacto con... Y aparte mantener el contacto, claro. Ya sea, bueno, puedes empezar con un teaser o con incluso colgando el guión, ¿no? En vuestro caso, de hecho, teníais el guión colgado y era público para que cualquiera pudiera descargarlo y leerlo, ¿no? Así que, pero vamos, esa transparencia y ese estar en contacto con el potencial mecenas e inversor es fundamental. O sea, hay que hacer una estrategia de comunicación que bueno, que Nicolás durante 4 años pues seguramente te puede explicar mucho mejor el nivel al que se puede llegar a alcanzar un proyecto, ¿no? Pero sobre todo es importante porque no solamente hay que pensar que estás creando o que estás buscando financiación y que estás buscando potenciales inversores, sino que al mismo tiempo estás creando una comunidad alrededor de tu película incluso antes de que exista, cosa que el cine tradicional hasta ahora no existía, ¿no? Esa posibilidad. Ahora tú estás creando un mecenas que además es un espectador, y además es un espectador mecenas que va a hablar muy bien o bien del proyecto incluso antes de haberlo visto, porque se está involucrando. Entonces la creación de esa red y de esa comunidad de potenciales espectadores yo creo que es una de las cosas más interesantes, aparte de la financiación alternativa, que tal y como está el panorama nacional, bueno, y fuera de España, pues es muy interesante. Pero la creación de esa red yo creo que es de lo más interesante del crowdfunding. La transparencia, ¿no? Y también un poco la innovación, ¿no? A la hora de enseñar algo que no hayas visto antes. Se supone que puede estar tanto en el contenido de la historia en sí como también en la forma de venderlo. Supuesto, pero vamos, eso es como un producto, como algo marketing. Me parecen los basiquísimos, o sea que tal cual. Yo a eso añadiría empezar la campaña pronto siempre. O sea, veo mucha gente que empieza la comunicación de una campaña el día que lanzan la campaña. Y en un proyecto como el nuestro, eso tiene razón de ser porque no era una plataforma y iba a durar 4 años, entonces era como cuando lo consigamos, lo conseguimos. Pero si lanzas un proyecto de crowdfunding en una plataforma, son 40 días normalmente, 60 la que más, es un error tremendo lanzarle el proyecto al mundo el día que lo abres, porque solo tienes 40 días para levantar. O sea, si son 10.000 euros, pues bueno, pero si son 60, 80, 100.000, mi consejo es lanzar mucho antes la comunicación y empezar a avisar que vas a lanzar una campaña de crowdfunding, pero empezar a armar esa comunidad previamente y el dinero viene después. Ya les pedirás dinero una vez que estén involucrados, ¿no? Esa sería una. Transparencia me parece absolutamente crucial, y otra que me
cabrea bastante de casi todos los proyectos de crowdfunding, de hecho, es el sobrepreciar todo, los perks, ¿no? Lo que le ofreces al público es como de, si un DVD cuesta o sea, si puedo comprar Superman, el Hombre de Acero, por 20 euros en la FNAC, ¿por qué comprar un DVD de una peli que ni siquiera está hecha cuesta 40? Porque una descarga digital que en Filming cuesta 2,95, de tu peli que no está hecha cuesta 10. Me parece que hay que un poco adaptar un poquito más los perks al precio del mercado, siempre también teniendo en cuenta el trabajo que conlleva. O sea, es como un segundo trabajo. No sé qué perks tenéis vosotros, pero en nuestro caso ha sido 2 personas casi full time trabajando 4 años enviando camisetas y esta semana que estamos con los envíos del DVD es un trabajo monumental. También creo que hay que ser muy cauto con eso. Saber medirte números, mucho, ¿no? Y hacer números también, ¿no? Sí, que no sean las recompensas más sí, de caras hecho yo siempre digo, o sea, a nosotros el merchandising apenas nos ha salido rentable. No hemos ganado mucho dinero del merchandising. La mayor parte de nuestro crowdfunding ha venido de inversión privada. Lo que nos ha servido es para que haya gente que lleva la camiseta y habla de su peli, y dice mi película, y se encuentra con otra gente y la ve, y para generar un poco eso, ¿no? Pero cuidado con los perks. Creía que Margarita había entrado para despedirse, pero se va sin saludar. Muy buenas. Lo primero es que a mí me parece estupendo aunque quizá me gusta más la expresión micromecenazgo, y además cuando están las leyes del mecenazgo por desarrollarse. La película de Rodrigo y de Borja la he visto, la tuya espero que me dejes en Cinema Yo Veo un DVD para verla tranquilamente. Pasado mañana. No, mañana. No, pero los horarios son incompatibles, es como tantas otras cosas que bueno, es normal. En Cannes pasa más todavía. Y en San Sebastián, no digamos, si vas a construcción te pierdes una retrospectiva. Entonces, primero apoyar esto, pero que siempre falta información, porque hay una película de la historia del cine muy antigua, muy importante, maravillosa, que se hizo con suscripción pública, La Marsellesa de Jean Renoir. Lo que pasa es que ahora están las redes sociales, que esto lo facilitan mucho más, es más fácil llegar a la gente, a veces con una camiseta puedes encontrar un patrocinador, o a veces con un DVD, o a veces con una invitación para el estreno, etcétera, ¿no? Evidentemente, yo apoyo totalmente yo que empecé haciendo Super 8 y tengo ahora un proyecto de qué difícil es decir eso, de micromecenazgo, para un largometraje muy particular. Admiro absolutamente que se encuentren nuevos caminos. Pero hay detrás de todo, y Borja lo ha sugerido levemente, detrás de todo eso hay un trabajo importantísimo que se olvida mucho en cine, en todo tipo de cine, que es la producción en el sentido de producción, promoción, desarrollo, etcétera. Es decir, todavía es como si supiéramos llegar a la realización, o si supiéramos llegar a la dirección de actores, o a involucrar a los actores, o incluso a la producción por mecenazgo y demás, que podría provocar que la ley cambiara y que además los que dieran 400 euros para colaborar en una película, de esos 400 euros fueran deducibles en Hacienda, que todo llegará. Pero sin embargo, estuviéramos totalmente con muchas carencias en el terreno de la producción, de decir, esta película, una vez ya está terminada y una vez hemos repartido las camisetas y todo esto, ¿cuál es el recorrido internacional, cuál es el recorrido nacional e internacional de los lugares donde se tiene que proyectar, etcétera? Y para eso, evidentemente, festivales como Málaga, o Cine Español, o la proyección que hubo, que yo estaba fuera de Valencia, si no hubiera ido, del Cosmonauta, La Rambleta es un espacio magnífico, o todo lo que se hace en Cinema Jove, evidentemente contribuye a moverlo y a que suene, pero sigue siendo tan insuficiente como si la película hubiera sido rodada en 35 milímetros con un presupuesto. La única diferencia al final sería que en un caso se deben 10.000 euros y en el otro caso se deben 300.000, pero el problema de producción sigue siendo el mismo. Y sobre esto preguntaba que si lo veíais así, o si veíais que lo que faltaba era reflexionar sobre primero que nada sobre los modelos. Luego ya, si la película se puede financiar de una manera o de otra, o una ley, hay que cambiar la ley, hay que declararse en huelga de hambre para hacer la película, pues es otra historia. Pero que ya Renoir hizo La Marsellesa por suscripción popular, no lo olvidemos. Sí, yo estoy de acuerdo que vamos, sobre todo porque nosotros, en nuestro caso y muchos otros que van a ir saliendo, lo que estamos demostrando es que se puede producir de otra manera. Y de hecho estas películas son la prueba.
donde está el problema o donde necesitamos una reflexión mucho mayor precisamente es en el apartado de la producción, porque ya es, tú lo llamas producción, pero bueno, ya es la parte de la producción que tiene que ver con la distribución y la exhibición de la película, que al final... Exacto. Y ahí es donde sí que, lógicamente, es el terreno que creo que es cada vez más creativo y cada vez escuchas alternativas, opciones, formas a través de plataformas online, al mismo día sacar DVD, plataforma online y estreno en salas, como fue el caso del Cosmonauta. Yo creo que ahí es donde está el diálogo ahora mismo. De todas formas, quiero decir, a ver, nuestro caso es muy particular y creo que no aplica en absoluto porque se nos fue un poco la olla y decidimos estrenar la peli el mismo día, distribuir nosotros, en internet gratis, o sea, nosotros hemos hecho un modelo muy radical de distribución. Pero que una película sea crowdfunding no debería cambiar nada respecto a una convencional. O sea, en una producción convencional, el productor pone la pasta, tiene una película terminada y la va a vender a un mercado y un distribuidor se la compra y un agente de ventas se la vende fuera y ya. Y no debería influir en ese proceso de donde haya venido el dinero originariamente. Nuestro caso, ya digo, es muy particular y muy diferente. Podemos discutir sobre distribución, pero creo que es un tema diferente al del crowdfunding. O sea, nuestra peli es todo junto, es un nuevo modelo de distribución y también es crowdfunding, pero no creo que vayan necesariamente unidos. No. ¿Se podría hacer? Sí, claro, de hecho muchos proyectos, claro, muchos proyectos piden dinero para la distribución de la película. Se me dice, oye chicos, ya la hemos terminado, esta es la peli, la podéis ver, necesitamos dinero para terminarla y distribuirla. Claro. De hecho, hay una parte no de funding, pero sí de crowd, que por ejemplo nosotros hemos utilizado la distribución. Nosotros establecimos una plataforma en nuestra web que permitía a cualquier usuario pedir la peli y decir, oye, vivo en Valencia, la quiero ver aquí, y a cualquier persona organizar una proyección de la película. Particulares o empresas privadas o exhibidores. Entonces, de alguna forma también hemos utilizado la comunidad para hacer los 70 y pico estrenos que hemos hecho en 12 países, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Moisés. Hola, buenas tardes. Hola, sí. A ver, tengo una visión un poco escéptica respecto a esto. Es decir, el crowdfunding consiste en publicitarse y pedir dinero a gente anónima o amigos para un proyecto. Una cosa es a lo mejor pedir 5.000 euros para editar un disco o hacer un cortometraje, pero si hablamos de un largometraje de cine, digamos, o es un producto muy, muy concreto, muy low cost, muy, muy sencillo de producción, o vosotros creéis realmente que sería viable hacer una película normalita, barata, de $500.000 en el cual la gente cobra sus salarios bajo sus convenios y financiarse mediante esto? Yo tengo mis dudas. Es que también hay mucha gente mayor, directores de por aquí en la zona, que parece que como el cine se va al garete, se les ha ocurrido esta palabra crowdfunding y la dicen mucho sin saber muy bien qué es, como si fuera, no, esto es la panacea, esto lo va a cambiar todo, y tampoco creo que sea eso, ¿no? Yo sí, o sea, que si me hubieses preguntado hace 4 años cuando empezamos, te hubiera dicho definitivamente que sí. Ahora tengo más dudas, pero la realidad también es que nosotros conseguimos $500.000 para hacer la película. 430.000. Entonces, somos un ejemplo de que sí se puede. No te voy a afirmar que va a haber otro cosmonauta mañana. Bueno, a mí es lo que pasa siempre, ¿no? Las excepciones son el inicio de algo que se puede convertir en norma o no. Creo que debe existir una excepción primero para que después se convierta en norma. No lo sé, la verdad, es una pregunta compleja porque son muchas las cosas involucradas en algo así. Para mí el crowdfunding debería ser una parte de la financiación. O sea, no creo que vaya a haber ningún o muchos grandes proyectos y aquí está el documental que están haciendo ahora por la independencia de Cataluña para callarme la boca y han conseguido 380.000 euros en un mes. Entonces, algunos proyectos van a salir con esas cantidades, van a ser pocos. Creo que el crowdfunding hay que plantearlo más o para proyectos pequeños, como tú dices, o como una parte de la financiación. De hecho, nosotros esperábamos conseguir del crowdfunding un 10% del presupuesto total, acabó siendo casi el 50%, pero
porque tampoco hubo otra vía alternativa que esperábamos de alguna forma. Nosotros también, ¿no? Somos bastante escépticos en cuanto a que esto funcione. Está claro que hemos tenido suerte, a nosotros nos ha funcionado, a él todavía más, o a vosotros todavía más, pero sí que creemos que hemos estado en el punto justo en el momento que había que estar. Yo no creo que esto se pueda sostener realmente. Está claro lo que dice él también. Un proyecto, sí, pues posiblemente sí, tiene que reunir ciertas cualidades, tiene que aparecer en este momento que decimos o en otro momento, pero no creemos que sea para nada el modelo. Vamos, somos escépticos, es cierto que nada, que no se puede saber, lo hablábamos antes en la entrada. Está claro que la pregunta va a ser, ¿y esto va a ser así? Pues claro, no, es imposible saberlo, pero si opinásemos nosotros, yo creo que no. Sí, ¿no? hombre, por lo que dices, fundamentalmente, por los costes de producción. No es lo mismo grabar un disco que hacer una película. Claro. De un mes de rodaje con un equipo de 50 personas y con una postproducción de 2 meses. Yo creo que el resumen es: el cine encuentra su camino. Es como si hace ¿de qué año es Abierto hasta el amanecer? O el mariachi 90 Principio de los 90, sí. Vale, es como si de repente alguien, cuando sale la historia esta de que Robert Rodríguez se dedicaba a hacer pruebas de laboratorio y a donar semen y rollos de estos raros que hacía para conseguir la pasta barra super, y alguien nos ha dicho, ese es el nuevo modelo de financiación de películas. Ahora los directores pueden ir ahí y ser ratas de laboratorio y no sé, el donation funding. Entonces, no. Pero al final el resumen de eso es: si un director tiene una idea y quiere hacer una película, ya encontrará la manera. Lo que pasa es que ahora tenemos una manera más fácil y hay opciones, y esto en realidad, pues sin poner en riesgo tu salud, muy entre comillas, porque en fin es complicado hacer crowdfunding, te da opciones, o sea, te da opciones a intentarlo. ¿Qué pasa? Que también nos ha pillado, y esto creo que es súper grave, porque ha llegado este modelo de financiación en la peor crisis de la historia del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hace 4 años, cuando nosotros empezamos, hubo un montón de críticos con este modelo, y esos mismos tíos de la industria que criticaban un montón, 2 años después estaban todos como locos haciendo proyectos crowdfunding diciendo, bueno, ya dije que, pero... Y entonces el problema es que ahora todo es crowdfunding, porque como no hay dinero para nada más, pues hay sobreabundancia. Llegará un momento en que esto pase su tamiz y su filtro, y se regulará un poco más y se crearán modelos alrededor de esta idea de conseguir pasta de donde sea, y algo saldrá de ahí. No sé si un modelo industrial, pero algo va a salir. Yo creo que sí, además, o sea, creo que hay un mínimo de esperanza en el momento en el que entra en la producción de cine en España iniciativa privada, aunque sean micromecenas, pero dentro de esos micromecenas igual de repente aparece un mecenas un poco más importante, siguiendo modelos de otras industrias donde realmente la producción es de iniciativa privada, empresas o particulares que ven negocio. Claro, hablar ahora mismo de negocio en el cine español es estar un poco loco, pero de repente ya hay iniciativa privada que está financiando películas. Que eso sí que no pasaba antes. Entonces, sí, de hecho, hay esperanza igual. Claro, en nuestro caso, por ejemplo, ha habido un modelo mixto. O sea, hemos hecho lo que se denomina crowdfunding per se, que es dar camisetas y libros y tal, y aparte ha habido inversores privados. Para mí es todo lo mismo, porque son 600 tíos que tienen un contrato, pero viene a ser lo mismo. Son tíos que han puesto pasta, los que no conozco de nada y que los he encontrado en internet. Pero empieza a tener que ver con eso, ¿no? De repente había empresas que se metían a poner dinero en la película, o marcas que empezaban a entrar también porque les daba una cierta visibilidad. Entonces, bueno, es como buscar al final el modelo es ir un poco al modelo básico que funciona en Estados Unidos y en otros lugares, que es pues conseguir el dinero de forma privada, ya que el dinero público aquí cada vez es más escaso y más complicado. En nuestro caso, además, aunque siguiera habiendo chorrón de subvenciones, nos planteamos hacer esto así porque no íbamos a tener acceso a esas subvenciones de la manera en que queríamos distribuir la película y con la temática que es una película hecha por 3 chavales, rusa, de época, rodada en inglés, en Letonia, pues no es subvencionable en el modelo que tenemos. Lo contempláis siempre como un apoyo al resto de la producción. O sea, hoy por hoy, ya sé, antes hablábamos de esto mismo, de la inexistencia de la bola de cristal, pero a día de hoy contempláis el crowdfunding como un apoyo a la producción, pero nunca como una iniciativa de la cual puede salir el grueso de la producción o la producción total, ¿no?
Va a haber proyectos que sí, va a haber otros cosmonautas, sin duda. Pero no va a ser el modelo de producción, va a haber otros ¿no? stock de con- financiación. de hecho, claro, pero es complejo. Es complejo y sobre todo creo que hay una cosa que hay que tener muy clara, que es que lleva un enorme esfuerzo, una mucha ración de suerte y mucho trabajo añadido. O sea, Sí, sí. creo que en nuestro caso, por lo menos, en lugar de ser directores muchas veces de cine o productores de cine, nos hemos convertido en marketingianos. O sea, hemos hecho una labor de marketing pura y dura, brutal. Brutal, durante 4 años, con mucho tiempo invertido y muchos recursos. Y no todo el mundo tiene esa capacidad. Es decir, no todos los directores son capaces de venderse o de poder contar su proyecto de una manera que enganche y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es Nosotros pensamos ahora en hacer otro Stockholm y nos llevamos las manos a la cabeza. importante. De hecho, Ah, creo no, que es no quiero pensar ni ellos que llevan 4 años, pero nosotros, bueno, 4 años y tú con la idea mucho más, supongo, claro, porque nosotros a lo tonto llevaremos 3, pero pues 2, ¿no? Sí, desde que desde empezamos a guión. empezar con la película, pero la idea en la cabeza a lo mejor llevar más tiempo, lo que es la historia, lo que es el guión, pero claro, somos tan pequeñitos, somos como 4 socios, 4 amigos que se han embarcado en esto, que han liado a mogollón de gente, que se lo agradecemos y que han currado como bestias, pero claro, es de otra vez le vas a pedir a esta gente, otra vez nosotros vamos a invertir tantos años, pues bueno, a lo mejor sí, pero claro, lo primero que viene a la cabeza es no sé si estamos preparados, si tenemos ganas, y luego lo que ha dicho él también, que hay que tener suerte, que no es una fórmula matemática que siempre vaya a salir, que puede no salir y has estado invirtiendo muchos años de tu vida sin ganar un duro y no pudiendo dedicarte a otras cosas para por lo menos ganar algo para comer. Claro, porque ¿qué busca, por vuestra experiencia, un microinversor? ¿Qué es lo que quiere al final? Pues sí, es una pregunta difícil porque claro, hay de todo. En tu caso has dicho que no conocías a nadie, supongo que vamos, mis amigos pusieron muy poca dinero gente, como claro. a los 3 años. ¿no? Claro, nosotros ha habido bastantes mecenas que nos sorprendió mucho el número de cuántos eran que no conocíamos, ¿cierto? Pero sí que hay una gran base de amigos que han La apoyado. red íntima es la que, Claro. a la que puedes acceder y ellos pues se van haciendo pues, a sus amigos y Se a la los van amigos de los vendiendo. amigos de los amigos y poco a poco el proyecto pues se va haciendo más grande. Pero en nuestro caso no dejó de ser... También nuestro caso de financiación no es bastante diferente al del cosmonauta en cuanto a dinero recaudado a través del crowdfunding, pero no dejó de ser la red más cercana. En nuestro caso fue así. Y los Por desconocidos no tenemos ni idea. Supongo que es un proyecto que les interesa y que les hace ilusión, por lo que sea, apoyarlo. Pues no sé, por cómo ven cómo está la situación y porque creen que a lo mejor hay un deber moral, por así decirlo. Sí, o sea, que para realmente ellos. hay un interés en sacar adelante el proyecto más allá, entiendo que lógicamente, de que reciban una camiseta o un Vamos, encuentro con... yo estoy seguro porque si no o sea, están locos. Por eso no lo hacen. También. Yo tengo bastante claro que habrá muchas diferentes respuestas, pero la principal es la sensación de querer formar parte de algo. Claro. Creo que a todos nos gusta ser el que descubre el nuevo grupo, el que de repente viene a contarte oye, estoy participando o sea, nos gusta formar parte de cosas y sentir que formamos parte de algo especial además. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, ya decía antes, ¿no? El merchandising funcionó muy bien como dinamizador de eso, ¿no? El sentir que estabas llevando algo que te hacía único, que te hacía formar parte de una comunidad y de un proyecto que de alguna forma estaba haciendo historia. Y eso lo hemos conseguido a través de facilitar, de ser súper transparentes y de hacerle a la gente formar parte, de realmente hacer que pudieran opinar, charlar con nosotros, ver el rodaje en streaming, o sea, de alguna forma darles la oportunidad de decir, soy una parte pequeñita de algo que es especial y que lo estoy haciendo posible. Yo por lo menos además cuando apoyo proyectos de crowdfunding lo hago por eso, ¿no? Es un poco la sensación de decir, quiero que esto exista, tengo la necesidad de que esto exista. Habrá quien lo haya hecho por un tema económico también, seguro. En nuestro caso tenemos algún inversor de 15, 50.000, 80.000 euros. Asumo que bueno, alguno de ellos lo ha hecho por un interés económico. No son tan micros. Claro. Quizá para los presupuestos del cine en general no sean inversores. Bueno, yo creo que 80.000 para una película media española ya es bastante dinero, ¿no? Sí, desde luego.
En ese caso, por ejemplo, el de los 80.000 fue una marca que quería involucrarse. Lo hicieron de una forma absolutamente elegante. Eso es bonito también, ¿no? Que las marcas empiecen a plantearse a sí mismas como inversores. O sea, nunca nos obligaron a poner un logotipo de Pepephone en ningún lado. Entraron porque querían apoyar un proyecto así y ya está, ¿no? Entonces también ese tipo de relaciones con las marcas como inversores creo que también tienen que ver con esto del crowdfunding, ¿no? ¿Existe una ley de mecenazgo? Eso es clave de mecenazgo y de inversión también, porque a día de hoy las declaraciones fiscales que hay para inversión tampoco son la hostia. Y bueno, no sé, o sea, en Canadá, por ejemplo, en los años 80, cuando Cronenberg empezaba a hacer pelis, sus primeras 4 o 5 películas las financió así, y durante como 3 o 4 años hicieron unas declaraciones fiscales bestiales, pero bestiales tipo 60%, una brutalidad. Y ese año se produjeron 10 veces más películas que la anterior. Está bien que el gobierno se lo tome en serio y empiecen a legislar para... Sí, aquí la profesión está pidiendo un 40. A mí un 40 me parece incluso poco. Como mínimo. Sí, porque es un negocio muy de riesgo el cine. Y entonces, o sea, necesitar una motivación real para un negocio en el que 9 de cada 10 películas salen mal y no recuperan su dinero. Entonces, decir, Hollywood se sostiene porque hay 9 pelis que salen mal, pero una sale muy bien. Cuando eres inversor necesitas un poco esa estabilidad o cierta seguridad, y para eso yo creo que yo subiría los incentivos fiscales. Hay una pregunta ahí. Buenas. Bueno, yo quería preguntar un poco por ignorancia sobre el tema también. ¿Qué es necesario? O sea, cuando tú vas a hacer un proyecto de crowdfunding, ¿qué es necesario a nivel legal? Quiero decir, ¿tienes que ser una empresa? ¿Basta con que seas un colectivo? ¿Cómo funciona en este sentido? No hace falta ser una empresa, pero depende qué vayas a hacer y cómo. Es un marco legal todavía complejo. Por ejemplo, en teoría no puedes hacer una oferta pública de inversión todavía, no se contempla. En Estados Unidos, por ejemplo, ya están en el Senado discutiendo esto y cambiando la ley para que puedas hacer un crowdfunding de inversión. En nuestro caso, por ejemplo, pues había una especie de vacío legal y decidimos hacerlo igual. Y lo que nos acabó diciendo la CNMV, que es la que regula esto, fue como de, bueno, hay un vacío legal, entonces hasta si no pasáis de 2 millones de euros, pues no os preocupéis mucho, pero la realidad es que había un riesgo porque no está regulado. En el caso del merchandising, por ejemplo, en teoría también hay un poco de vacío legal porque son donaciones que la gente te hace y tú a cambio pues les regalas, pero al final estás vendiendo camisetas. Entonces en nuestro caso hicimos una empresa que podía vender camisetas, DVDs y películas, y entonces pues lo hemos hecho todo de una forma legal en ese sentido, ¿no? O sea, es una venta, pero es complejo. Pero tú haces, por ejemplo, un proyecto de, vamos a poner 10.000 euros, 5.000, 10.000 euros. Y tú, o sea, ¿qué pasos tienes que dar? Quiero decir, ¿tienes que declarar ese dinero? ¿Cómo lo tienes que hacer? Hay que declararlo todo como... Quiero decir, si son donaciones, pues la regulación que haya de declaración para donaciones. Pero claro, lo que les estás dando tú a cambio no es que si son 10.000 euros nadie va a... Si no nos han venido a nosotros a llamar a la puerta, pues por 10.000 euros nadie te va a decir nada. Pero todavía hay un marco legal que no está claro. En el que no está claro. En nuestro caso, por ejemplo, lo hemos hecho todo, ya te digo, legal en el sentido de que todo ha computado como si fuesen ventas y ya está. Teníamos una tienda online y la gente compraba cosas y pagábamos los impuestos correspondientes a cada compra. En un proyecto de crowdfunding realmente no sé, en las plataformas como supongo que tendrán una manera de hacerlo eso como donaciones y declararlo como donación. Gracias. Sí, en nuestro caso lo hicimos a través de Berkami, la plataforma online de crowdfunding, y el porcentaje que se quedaban ellos, ¿no? Es que la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero vamos, era todo un proceso que encargaban ellos. Nosotros no hemos tenido que hacer nada más que el contrato que haces con la plataforma y dependiendo de la cantidad que recaudes, pues hay un porcentaje que se queda a la plataforma y que toda la parte legal que explicaba él, pues que lo gestionaban ellos, nosotros no. ¿No creéis que el sistema de crowdfunding, vosotros sois directores inexpertos, no habéis hecho nada, empezáis ahora con el crowdfunding,
Pero, por ejemplo, si vinieran los hermanos Coen, dijeran, yo quiero hacer una película, no quiero apostar mi propio dinero y hacer un Berkami. ¿No es un poco corromper el sistema, la idea del crowdfunding? Porque no te estás jugando nada, ya tienes prestigio y aprovechas ese dinero para hacer tu película, no respondes ante nadie, no... De todas formas, yo creo que los Coen tampoco arriesgan nunca nada. ¿No? La gente... Yo creo que a mí me parece fantástico si es un director el que lo hace. O sea, realmente lo que nunca tiene un director es libertad creativa. Ni siquiera Spielberg. O sea, que sí hay directores que a lo mejor pueden tener una aparente libertad y tener, bueno, se sabe el tipo de películas que hacen y se confía en eso, y algunos tienen la suerte de tener el Final Cut, pero eso no significa... Final Cut quiere decir el derecho al montaje final, no el... que también viene bien que lo tengas en casa, pero no significa que no vayas a tener al productor en la chepa diciéndote, oye, pues es que igual meter una mamada en vivo no es comercial y lo siento, no se puede. Luego, bueno, hay quien lo hace, ¿no? Pero entonces creo que si el crowdfunding sirve para que un director pueda tener completa libertad creativa, como por ejemplo yo he tenido en mi caso, no sé, vosotros supongo que también, o sea, poder hacer lo que te da la gana, para bien y para mal, ¿eh? Si sale mal, la hostia te la metes tú. Pero es genial. Y no tiene por qué un director de prestigio no tener esa oportunidad, ¿no? De poder hacerlo. No, jugar con el concepto de... Sobre todo la gente que dirá, bueno, antes que invertir yo en Nicolás Alcalá me fío más de lo que haya hecho entonces... Bueno, entonces tendrás que currarte lo suficiente, pero igual que cuando eres un director primerizo, claro. O sea, ¿cómo convencer a un productor de que te dé 3 millones de pesos? De que te lo dé a ti y no se lo dé a los Coen. Te lo vas a tener que currar, o sea, es un poco... De hecho, además, cuando tienes a fans o supuesto público que apuesta por ti antes de hacer la peli, lo que teníamos en nuestro caso es una responsabilidad extra. A ver, hay mucha gente que no nos conoce, que ha visto un teaser, que ha visto una web, que hemos intentado explicar el proyecto de la mejor manera posible, que ha invertido en nosotros antes y que está confiando en nosotros. Hay que hacer un buen trabajo. Sí. O sea, esa responsabilidad también te la da la gente, ¿no?, que está detrás. ¿Habéis tenido presión creativa en el sentido de modificar igual decisiones porque estabais en una película para mucha gente? No, hasta ese punto. ¿Ves? Eso es lo guay. Sí. Nosotros sí. A pesar de tener a X cientos o miles de tíos detrás, que te den un voto de confianza y que puedas decir, esta es la decisión que hay que tomar, así hay que hacerlo. Yo creo que eso está guay. Para nosotros el proceso creativo ha sido tan bonito por eso, justamente. Yo había hecho una película hace 5 años de la manera convencional, con una productora, con un dinero apostado, y fue una experiencia totalmente radicalmente distinta, quiero decir. Y lo que yo todo el sufrimiento que me he quitado de ese proyecto, de esa experiencia, vamos, es impagable. Hemos hecho la película que hemos querido, teníamos una responsabilidad con esta gente, con los micromecenas, con los inversores y con el equipo, pero no era una cuestión de cambiar planteamientos artísticos, por así decirlo. Era una cuestión de que esos planteamientos artísticos hacerlos de la mejor manera posible, porque confiábamos en el proyecto nosotros, ¿no? Y porque está claro que esos mecenas se supone que sí confían en ese proyecto, porque claro, han tenido la oportunidad de conocerlo para apostar ese dinero. De todos modos, respondiendo a lo tuyo, es conocido el caso de Björk, que pidió hizo un crowdfunding para crear un disco. Björk. Pidió 300.000 euros y no los consiguió. O sea, siendo que obviamente seguramente mucha gente dijo, a ver, 300.000. Al lado hay gente pequeñita pidiendo 4.000 euros para hacer un disco y está pidiendo 300.000. Y luego es Björk, que seguramente no le faltará dinero. Antonio Llorens tiene otra. Volviendo a lo de la producción y los esquemas, me interesaba saber mucho si, pues, imagino que sí, pero que estas películas están registradas en el Ministerio de Cultura, tienen su licencia de exhibición, tienen la SGAE, tienen todas esas cosas. Sí, estamos en casi todas ellas, pero vamos, el objetivo es que esté todo... La nuestra también, además tiene nacionalidad, a pesar de estar rodada en inglés y en Letonia y Moscú, tiene nacionalidad española.
y la SGAE, pues a pesar de ser una película Creative Commons, no ha habido manera de sacarla de la ecuación. Es decir, en el sentido de es muy difícil porque la SGAE, GEDA, todas las entidades de gestión todavía no están preparadas para gestionar productos que no sean copyright. Y entonces, bueno, es un tema a resolver todavía. Yo creo que están haciendo esfuerzos por entender qué significa Creative Commons y se está haciendo algo, está bien, o sea, se está avanzando, pero todavía es complejo. ¿Hay alguna más? Aquí delante. Entonces, si uno hace una película, todo esto que habéis estado hablando de las SGAE, Creative Commons, a mí me mola más Creative Commons. No me he informado mucho. ¿Me podéis decir un poco así por encima cómo está la cosa? ¿Cuáles son los requisitos? Esto es muy fácil de si hacen falta... bueno, eso. A ver, cualquier garabato que tú hagas en una servilleta, en España, esto no ocurre en otros países, en España, tiene automáticamente copyright tuyo, personal. Eres el dueño de los derechos de explotación y de los derechos de autor, que son dos cosas diferentes. Los derechos de autor, que son los que dicen que tú has hecho eso, en España no se pueden vender. O sea, tú no puedes renunciar a ser el autor de algo. En otros lugares sí, puedes vender tu derecho de autor. O sea, Picasso podría vender sus cuadros y que de repente ya no se hubiese pintado Picasso, sino Ford. Los derechos de explotación los puedes explotar, digamos, que es el derecho a exhibir, a copiar, a exhibir públicamente y a modificar la obra. Creative Commons y el copyright lo que dice es: todos estos derechos están reservados, me tienes que preguntar antes y yo decidiré si te los cedo o te los vendo o lo que sea. Creative Commons no anula el copyright. De hecho, todas las obras con Creative Commons tienen copyright. La única diferencia es con una etiqueta en el que tú le dices al espectador o al usuario o a lo que sea que algunos de esos derechos no están reservados y que no tiene que preguntar para usarlos. Entonces, por ejemplo, le dices: oye, mi obra la puedes distribuir y copiarla a tus amigos, incluso exhibirla, mientras no haya ánimo de lucro, por ejemplo, como es el caso de nuestra película. Pues básicamente lo que le está haciendo es: no necesitas firmar un contrato conmigo para hacer una proyección sin ánimo de lucro, sin más. El problema es que no está regulado en el sentido de: si alguien hace una proyección sin ánimo de lucro que yo como autor y dueño de mis derechos quiero permitir y la pone y yo quiero que no haya lucro de ahí, la SGAE normalmente aparece igual y dice: ok, vamos a cobrar los derechos de exhibición de esto para los autores. Ya, pero los autores han renunciado a sus derechos. Ya, pero da igual. Entonces hay un vacío ahí un poco complicado todavía. Y es complicado porque, por ejemplo, en nuestra película todas las imágenes tienen Creative Commons y permiten su modificación y permiten su exhibición, etcétera, pero hay canciones en la película, en la banda sonora, que tienen copyright. Otras no, pero algunas sí. Entonces, de repente se convierte en un tema como complejo todavía el tema de los derechos. O sea, es complicado. Yo soy muy fan de Creative Commons y abogo porque sirve para amplificar la obra. Y hay una parte de Creative Commons que me gusta mucho, que es la de poder modificar. En nuestro caso, la película se puede remontar, remezclar, hacer lo que tú quieras. De hecho, vamos a subir a internet 140 horas de brutos para que los cojas y hagas lo que te dé la gana, siempre y cuando no haya ánimo comercial. Y si lo hay, es perfecto, puede haberlo. Llega a un acuerdo con nosotros. Así mañana alguien llega y hace hay mucha gente que ha criticado el montaje de la película, ¿no? Porque es confuso y no se entiende y qué sé yo. Vale, haz un montaje lineal y si a la gente le encanta y lo petas y lo quieres vender, perfecto, lleguemos a un acuerdo. Y entonces se pueden generar incluso negocios. De hecho, nos ha pasado. Hay una discográfica en Berlín que decidió hacer un disco inspirado en la película, hizo el disco, lo vende, nosotros nos llevamos un porcentaje y además, como es Creative Commons, pudimos utilizar todas esas canciones para la banda sonora del Transmedia. O sea, al final se trata de generar arte, de alguna manera, ¿no? Creative Commons ayuda a eso, yo creo. Buenas. Bueno, era un poco más del tema de producción. Que hablaseis un poco de vuestro proceso de producción de la película, preproducción, producción y postproducción, tema de rodaje, gente que ha trabajado en la película, y un poco, por ejemplo, tú que has hecho películas más a nivel convencional, ¿qué diferencias veis en esos tiempos, en la toma de decisiones, por ejemplo, y cómo influye?
Pues nosotros, nosotros hemos hecho una producción, hemos intentado que se equiparase lo mayor posible a la producción estándar o producción que conocíamos todos, ya sea yo por la película esta, como por todos hemos trabajado, todos hemos hecho cortos, hemos trabajado en otras producciones. Pero está claro que hay ciertas diferencias, obviamente. Una de ellas era la que hemos explicado antes, o sea, la libertad que teníamos en cuanto a no tener que enseñar ese producto a ningún superior, por así decirlo. Eso nos hacía, yo creo, trabajar con una libertad y con una, ¿cómo decirlo?, con una relajación, ¿no? Que normalmente no la sueles tener también. Y con una agilidad, pero luego estaba la presión obviamente de ser una película pequeñita, teníamos muy pocos días, teníamos muy poco dinero, teníamos muy poco dinero, por lo tanto muy pocos días de rodaje y entonces teníamos que adaptarnos a ello. El guión obviamente ayudaba, si no nos hubiésemos atrevido a una aventura así. Claro, el proceso es un poco... Nosotros hemos seguido el proceso tradicional. En el momento en el que vemos un guión y nos decidimos, vamos a autoproducirnos, ya veremos de qué maneras, a través de crowdfunding o a través de plataformas, no sé, pero sabiendo que la herramienta de trabajo, como en el cine tradicional, sigue siendo un guión y donde tú tienes que valorar ese guión. En nuestro caso son solamente 2 personajes, unas localizaciones muy contadas y llegamos a hacer un plan de producción y decidimos, bueno chicos, este guión creemos o vamos a ir a por ello, a rodarlo en 13 días, que es lo que duró el rodaje de nuestra película. Porque entendíamos que la forma de financiarnos y hasta dónde podíamos llegar y qué podíamos exigir a ese equipo que iba a entrar capitalizando sueldo, no podíamos ni abusar ni ser excesivos porque se nos iba a descontrolar. Entonces planteamos seriamente un plan de rodaje de 13 días, 5 localizaciones, 6 localizaciones, con 2 personajes. Bueno, hay actores secundarios, pero bueno, como muy... El 90% son 2 el 90% son los 2 actores principales. Y entonces, de esa manera sí que puedes abordar una producción como la nuestra. No es me meto en algo enorme y ya veré. Y también porque era lo que conocíamos, o sea, era una forma de por lo menos saber que esto podía salirnos bien. Meternos a hacer algo que no conocíamos hubiese sido un error. Esa es la manera inteligente de hacerlo. Eso quiere decir de verdad. Eso quiere decir que nosotros fuimos muy inconscientes. Lo digo habiendo terminado la peli, pero podía haber salido mal muchas veces. Nosotros hicimos una peli de época, ambientada en Rusia en los años 70, rodada en 3 países durante 14 semanas, con 130 localizaciones, secuencias con 50 extras. Produjimos no solo una película, sino una película y 34 cortometrajes, que se dice pronto, y un libro, y una mega web para autodistribuirnos, y suma y sigue. O sea, hemos hecho un proyecto muy megalómano, y lo digo en el mejor y el peor sentido del término, porque ha sido gigantesco. Ha supuesto un esfuerzo gigantesco, monumental, épico y muy complejo de mucha gente. Podía haber salido mal muchas veces. Mi recomendación sería que para un primer proyecto y crowdfunding, go Kevin Smith. O sea, una localización, 3 actores, 6 actores. A nosotros solo nos podía salir mal 13 veces, los 13 días, durante 4 años. Claro, y entonces también se ha hecho que nuestro proceso de trabajo haya sido muy complejo. O sea, el rodaje fue la peor experiencia de nuestras vidas. Fue muy, muy complicado porque estábamos haciendo una producción muy grande que de normal, en un proceso normal, habría costado 4 millones de euros y la estábamos haciendo con 400.000. Todo. Entonces, lo hemos pasado mal a veces, pero bueno, yo qué sé. No, lo bonito del cine es que esto no lo hace una mejor película que la suya, y eso es guay. También saber que en nuestro caso había una ambición para hacer una película grande, porque también teníamos como la sensación de que necesitábamos probar que este método loco que estábamos planteando, distribución, se podía servir para hacer una película que pudiera competir con cualquier otra en los cines, ¿no? Pero no es necesario. Se pueden hacer historias maravillosas con mucho menos. Pero en cualquier caso sí una experiencia compensada por los resultados. Sí, desde luego. A ver, no cambio ni un segundo de los últimos 4 años de mi vida, porque además ahora puedo decir que he tenido la experiencia de rodar una película de estas dimensiones, ¿no? Y hemos aprendido
todo, porque lo hemos hecho todos nosotros, cómo se produce, financia, distribuye, se va a mercados, se negocia, se postproduce, o sea, todo lo que hay que aprender de una película de nivel A. Luego, a partir de ahí, ya podremos bajar y subir donde sea en el escalafón de presupuestos, ¿no? Pero yo no cambiaría un segundo. Un poco la apuesta fue esa también, ¿no? Es decir, queremos aprender todo esto. Salimos de la universidad y dijimos, ¿cómo se hace una película? De esas que vemos en el cine, ¿no? No sé. ¿Tenéis más preguntas? Sí, aquí delante. No, bueno, una pregunta cuantitativa, ya que tú has sido más el gigante y tú has sido, digamos, más modesto. Quería saber el presupuesto de la película vuestra, la de Borja y Rodrigo. Pues el presupuesto, nosotros hicimos eso, dijimos, a ver, ¿cuánto cuesta estos días, lo necesario para rodar? Y eran 60.000 euros. Entonces, esa fue la cifra que conseguimos gracias al crowdfunding. Lo que pasa que, claro, esa película, esa cifra, perdón, tú la tienes... Es un presupuesto real. Claro, la tienes que sumar los sueldos que se supone que se deberían haber pagado, que en vez de pagado se capitalizaron, todo el mundo capitalizó el sueldo, por lo tanto está convirtiéndose en inversor de la película y cada euro que entre pues se repartirá entre tanto esos inversores que solo pusieron dinero con el equipo técnico, con nosotros, técnico que, y artístico, que también hemos capitalizado el sueldo. Y esos 60.000, si le sumas los sueldos, lo hemos contabilizado en 220.000 euros, es lo que costaría la película si como presupuesto real, vamos. Sí, eso vaya. El presupuesto real son 220 y tanto equipo técnico como artístico, a la hora de entrar en la película, firmaron un contrato de capitalización de sueldo, se convierten en inversores también de la película. En el momento en el que la película tenga beneficios, pues entran en el reparto como los productores asociados que invirtieron únicamente pues la inversión de dinero, no de trabajo. Se explica lo mismo que yo, no se me ha entendido a mí, ¿no? Pero ahora sí. Pero un caso. En el caso de Nicolás, todo el mundo cobró lo que tenía que cobrar. No, en absoluto. Y esa ha sido una de las cosas más complicadas y la que no volvería a repetir. No hubiésemos podido hacerlo de otra manera. Pero en nuestro caso ha sido un equipo de más de 100 personas, en algunos casos durante casi 4 años. Entonces ha sido muy complicado conseguir que tanta gente se involucrase sin cobrar y ha sido un ejercicio de equilibrio y de malabarismos complicadísimo. En nuestro caso los primeros ingresos irán para pagarle al equipo. Todavía no ha cobrado nadie. Es así, el cine independiente es así, no lo hagáis en casa, niños. Sí, una de las razones por la que decíamos que no repetiríamos esto también es porque no puedes hacer películas todo el rato sin pagar a la gente. También lo que decíamos era, lo que decía Borja, es de, a ver, no puedes estar con un equipo durante un mes. La película la podríamos haber hecho en un mes en vez de en 13 días. Hubiésemos tenido más tiempo, hubiese salido mejor, fuéramos segurísimo, pero claro, hay que reducir los días para tener un equipo que se comprometa a ello. Entonces, nosotros como nos lo llevamos a Lepton y no tenían billete de vuelta, no teníamos ese problema, lo llevamos ahí 14 semanas, pero como no podían volver. Sin embargo, en el caso de Stockholm, aún con toda esta dificultad de financiación de la que estáis hablando y con esos tiempos de rodaje tan pues de la serie B americana, ¿no? Porque son 2 semanas, un poco más, ¿no? Realmente, corto o largo. Sí, pero con todo, vuestra película ha estado compitiendo en un festival importante español y hablando de tú a otras películas, incluso entrando en el palmarés. Sí, la verdad que eso ha sido la gran sorpresa y la gran alegría y lo que, bueno, sí, ha sido un gran triunfo para nosotros, ya te digo, totalmente sorprendente. Que ya nos seleccionaran en el Festival de Málaga fue una sorpresa, pero que encima nos seleccionaran con las pelis que iban, que había, bueno, la verdad es que creemos que el Festival de Málaga este año ha sido bastante... ha tenido mucha diversidad, ¿no? Ha apoyado bastante todo tipo de cines, han estado otro tipo de películas de bajo presupuesto, pero codeándose con películas, compitiendo con películas, pues eso, Isabel Coixet, Calparsoro, Gracia Querejeta, al final, que fue la que ganó. Y luego ya cuando nos dijeron el palmarés y los premios que nos habíamos llevado, pues no lo podíamos creer. Y sí, es un triunfo. También el jurado, no sabemos por qué, apostó por ello, le gustó la peli, le llegó y quisieron premiarla de alguna forma, así que sí, fue increíble.
Y el cosmonauta lleva una carrera de ciudad en ciudad, ¿no? Vamos de a poquito, bueno, y al mismo tiempo estamos en internet, y ya estamos en DVD, ya estamos en plataformas de video bajo demanda, estamos en todos lados. O sea, lo difícil es no verlo. Pero no habéis no habéis renunciado a un estreno, iba a decir convencional, pero tampoco es convencional, porque aún en salas como ha ocurrido aquí en Valencia o en otras ciudades, son estrenos puntuales. Claro, lo que no hemos conseguido todavía es un estreno permanente en una sala que creemos que podría funcionar, porque el que va al cine porque quiere ir al cine. Al final todas las pelis están en internet. Hemos tenido mucho bloqueo de los exhibidores por una cuestión casi más moral que de negocio. Nos han dicho, no, si yo sé que esto va a ir bien y que voy a vender entradas, pero no. Bueno, es lo que tiene el Boderos Nuevos también, ¿no? Un poco complicado, pero bueno, iremos trabajando en eso para que vaya habiendo más estrenos. Realmente la fórmula de ir por muchas vías en realidad quizás solo podría beneficiar a todos. Yo creo que al exhibidor. Yo creo que sí. Al exhibidor tradicional, ¿no? Yo creo que sí. O sea, creo que el modelo que nosotros hemos planteado abre un camino para empezar a replantearse cómo se distribuyen las películas. Que a día de hoy hay una disonancia enorme entre cómo los distribuidores quieren distribuir las películas y cómo los espectadores quieren ver las películas. Y ahí es donde nace la piratería. Entonces, bueno, habrá que volverse a poner de acuerdo de alguna forma. Y legislando y metiendo a estos en la cárcel creo que no es la manera. O sea, ojalá encontremos un punto en común, ¿no? No sé. Estamos en ello. Venga, la próxima pregunta se lleva un premio. Marketing. Listo, se la va a inventar ahora. En realidad no es una pregunta, es un comentario acerca de lo que estabais comentando ahora. Es que esta mañana mismo he leído que Disney y Sony estaban utilizando como conejillo de indias lo que era Corea del Sur. No sé si lo habéis leído, porque están ya probando el hecho de una vez estrenada su gran película, a los 20 o 25 días ya directamente ponerla en internet bajo demanda, pagando, claro, obviamente de forma legal. Y si funciona ahí, pues seguramente será ese el futuro, la forma. Lo digo porque lo que tú comentabas, que lo que es el público demanda una forma de ver cine y sí, no, está bien, está empezando a haber un montón de modelos. Está claro que va a cambiar el modelo, está clarísimo, no sabemos hacia dónde, pero bueno, parece que va a ir por ahí la cosa, pero va a cambiar, por supuesto. No era una pregunta, lo siento. No hay premio. No te llevas premio. No hay premio, venga, premio al siguiente, al que haga una pregunta. ¿No hay más? ¿Y por el premio? Bueno, pues entonces muchísimas gracias a los tres por haber venido a compartir esta experiencia pionera, al menos en España. No he preguntado si conocíais otros casos en el extranjero previos o paralelos a vuestra experiencia en el terreno del largometraje. Nosotros no, pero seguro que él sí. Hay muchos en los que nosotros, algunos en los que nosotros nos inspiramos y muchos otros que van surgiendo cada día. Nosotros cuando empezamos, los que nos inspiraron un poco fue Age of Stupid, que es un largometraje documental, que consiguieron también un montón de dinero. Estaba Iraq for Sale, que también era un largo, estaba Iron Sky, que fue uno de los más sonados. Y ahora hay un montón más, o sea, la peli Verónica Mars, la peli de Zach Braff, ha habido un montonazo de ejemplos. La de, Ryan Koo, el director de No Film School, o sea, había un montón de ejemplos, está empezando a haber un montón de ejemplos de largos, cada vez más. Muy bien, esta no era de premio. Venga, sí. Es broma. Hombre, DVD de la peli. Lo que os habéis perdido. Esto, para que aprovecho para explicar lo que es Transmedia, para los que lo he mencionado antes. Básicamente nosotros queríamos contar una historia súper extensa y o sea, al final es como que estamos como súper constreñidos a las normas, ¿no? Como una peli tiene que durar 90 minutos o 120 y es como que al final hay cosas de una historia que igual es mejor contarlas en un audio o en una imagen o en un tal. Entonces en nuestro caso he dicho antes 34 cortos, pero bueno, o sea, la idea es que nuestra peli es una película, 34 cortometrajes, una ficción en Facebook y un libro. Entonces en lugar de editar un DVD que ya no se venden, pues editamos el libro con el DVD al final. Y ha sido muy bonito también poder
tener la oportunidad de hacer estas cosas. Sí, ¿no? muy elegante. Es muy bonito y podéis comprarlo en la web. Qué maravilla. Está... Son fotografías sacadas por los personajes y un poemario escrito por el protagonista y demás. Invéntate algo. La verdad que editar un libro ya no podemos. Es que ellos han sacado todo, ¿no? Cómic también, ¿no? No, ¿Tenéis ahí? cómic De no, momento, ¿no? Cómic no hemos tenido, ¿no? Bueno. Es un cómic. Muy bien, pues si no hay oportunidad de una pregunta más. Ah, sí. He leído también que ahora en Francia, para fomentar que la gente vaya más al cine, están haciendo como bonos que tú pagas 20 euros y puedes ver todas las películas que están en cartelera durante bastante tiempo. ¿Vosotros pensáis que eso hoy en día sería factible en España? Solo para fomentar el cine de... o que... Porque también he leído, o sea, la gente ponía, yo no estoy a favor porque en España, la misma situación, los campos de fútbol están llenos y vale incluso más dinero ir que ir al cine. ¿Pensáis que es un problema de que es caro el cine o el producto en sí se debería replantear? Yo creo que de la misma manera que subvencionamos el cine español para que exista, y yo creo firmemente que debe de ser así, por lo que hablábamos antes de los costes de producción, que el modelo de crowdfunding es un modelo que puede servir como parte de esa financiación, pero que hoy por hoy un coste de producción de una película normal es muy difícil se pueda soportar únicamente con esta forma de financiación. Creo que ¿por qué no debemos subvencionar también al espectador español? ¿Por qué no existen iniciativas como esta? Además, Francia precisamente yo creo que es un modelo que tenemos que mirar muy de cerca y iniciativas como esta pues me parecen fundamentales para acercar de nuevo a los espectadores al cine español, que ya por la entrada, por prejuicios que existen hacia nuestro cine, están haciendo que cada vez más los espectadores se vayan de la sala. Sí. La pregunta que has hecho, esa iniciativa de Francia, ¿es una iniciativa privada o es una iniciativa del gobierno? No, yo he leído... Es privada, yo creo. Es privada, yo creo. Es de las salas. Claro. Cualquiera en España podría hacerse, es privada, ¿no? Sí, de hecho sí. De hecho yo creo que te has respondido en la misma pregunta. ¿Es lo mismo la experiencia de ir a ver un partido de fútbol con tu camiseta rodeado de 100.000 personas que verlo en tu casa? No. ¿Es lo mismo la experiencia de ir al cine que verla en tu casa? Cada vez más, sí. De hecho, cada vez es mejor verla en tu casa que en el cine, porque empezamos a tener pantallas muy grandes, muy bonitas, sistemas de sonido muy buenos, y podemos pausarla para ir a mear, y podemos tuitear mientras tanto, y podemos cenar, y podemos verla con amigos, y podemos decidir terminar de verla otro día. Entonces, yo todavía estoy en contra de esto. Bueno, yo iba a decir, me vas a retirar el premio, pero entonces no es lo mismo. Quiero decir, la ventaja del cine es que no rompes el ritmo, que no puedes ir a mear en sociedad. Yo entiendo, esta es una pelea que tengo muy a menudo. Entiendo que para un montón de gente que os incluye todavía sea así. Para mí, yo por lo menos, yo que he sido cinéfilo y que he ido al cine solo ha habido un cambio para mí, y creo que en mi generación y gente, es decir, con un chico de que hoy tiene 8 años, ya ni te quiero contar, ya no hay diferencia. Yo me he visto Stalker en la Filmoteca, me lo he visto en mi casa y la experiencia ha sido la misma. Cada vez estamos más acostumbrados a ver cine de otra manera, y en eso influye también cómo contamos las historias, porque nuestro span de atención está cambiando, porque, por lo que tú dices, ¿no? Nos aproximamos a las historias de otra manera, y para mí, por lo menos, de verdad, ya no hay diferencia. Entiendo que va a haber una enorme generación que el cine va a seguir siendo algo como religioso, pero hay que pensar en los que hoy tienen 8 años y que cogen o los que tienen 4, que cogen un periódico e intentan ampliarlo con los dedos. ¿Cómo va? Porque eso dentro de 10 años van a ser los que paguen por el cine, ¿no? Entonces, está cambiando mucho esa percepción. Sí, yo no soy contrario, incluso me gustaría que fuera compatible por la experiencia de ir claro, al cine. Hay que convertirlo en una experiencia. Pero yo solo me refería a que no es lo mismo. Es decir, es muy válido ver el cine en casa, yo lo veo en casa. No, pero es lo que te digo, o sea, que creo que para una generación no es lo mismo, pero para una nueva sí es lo mismo. Pero o sea, no si parten la película, es decir, si paran, claro, lo mismo no puede ser.
lo que sea, la película ya está siendo distinta. A medida en que se está alterando un ritmo. Un libro es de distinto montaje. si te lo lees seguido o si te lo lees en trocitos, ¿no podría? Sí, Supongo seguro, que sí. sí, seguro. No. Supongo que. Yo creo que no. Seguro. Un libro es un libro, es una historia. Nunca me he leído un libro entero. O sea, el cerebro es capaz de una vez. No sé, Seguro que sí. El cerebro es capaz, yo creo, de No. Bueno, y en la literatura puedes volver atrás sobre ello también. Hoy en casa puedes volver atrás, pero entiendo que la experiencia no es la misma, ¿no? Si tú estás preparando como director con el montaje un clima, una atmósfera o un clímax en la película y en el momento en que tú has dado toda una serie de pasos para llegar ahí, alguien para y se va a llamar por teléfono, la experiencia necesariamente es distinta pero- a cuando estás en el cine y no puedes parar para... Pero es un poco nazi obligar a la gente a ver las películas de una cierta manera, ¿no? Es como de... Oye, no, y además te la tienes que ver sentado No, porque pero- es que de pero- pie la experiencia Pero no moral digamos que es cambia. lo mismo. Pero Va a si es elegir, tu pero no digamos que es lo mismo. Quiero decir, No, o sea, te vas a hacer una peli y tu después la trabajo gente es la eso, verá claro. como pueda y Sí, ya pero que está, no les digas que es lo Entonces, mismo. claro, Si es igual, no, igual no Pero es. una- Es la que más te guste. Porque pero no hay igual. suficiente diferencia como para que Eso ya es compense pagar subjetivo. por ir al cine. Una cosa, no sé si lo habéis leído, pero yo en el- Oye, la que has liado. Sí. en Walter Murch, en un libro, él es montador de cine. Sí. Y es precioso. en su libro decía que él monta en una pantalla pequeña, en una pantalla de televisión. Dice, pero cuando tú ves una pantalla de televisión no ves igual que lo que ves en un cine. Entonces él se crean muñecos a escala Recorta para... Entonces con eso ya te está diciendo que montando solo ya eres consciente de que no vas a ver lo mismo que en Insisto, una pantalla. creo de que eso era televisión. así antes. Pregúntale a un chico de 8 años. En serio. O sea, y lo digo de la experiencia. No, yo entiendo que están hablando claro. con alguien que es director de cine y cinéfilo. Y os entiendo la teoría. Pero en la práctica creo que hay... No sé, el cerebro cambia. Antes no veíamos una película tan a gusto y a mí ahora verme una película me cuesta un esfuerzo mucho mayor que hace 5 años. Y me pongo a ver cosas y me veo 3 capítulos de una serie que duran 1 hora, encantado. Pero no me vería una película de 3 horas ni loco. Es decir, me cuesta un esfuerzo monumental. Cambia nuestra percepción de las cosas. Está cambiando. Creo que va a cambiar mucho en ese sentido. No digo que hoy sea así para todos, pero creo que lo va a ser. Yo entiendo que Es un poco triste. Esa es mi teoría para el futuro. Que para mí es un poco triste la experiencia. Para mí también. No sé, yo disfruto de las pelis igual, y no... Pero verla con gente es otra cosa también, ¿no? Es una experiencia diferente y es lo que... Y es lo que no, tú has claro. dicho que era igual. claro, son 2 experiencias distintas. Cada uno elija la que más le guste, por supuesto, pero son 2 experiencias distintas. Lo que no podemos vender es decir, no, es la misma experiencia, de verdad, es la misma. ¿No? No es la misma, evidentemente. Eso. No, yo tuve la suerte de ver El Cosmonauta en la sala con muchísimo público y seguirla de tirón. A lo mejor en mi casa es otra cosa, ¿no? Y yo veo películas en casa, lógicamente, pero la experiencia sí la entiendo distinta. Vale, pero fíjate que... Por molestar un poco. Vale. Mi película, tal y como yo la concibo como director, tiene 35 partes y un libro. Tú te has visto una. Por muy seguida que la hayas visto, no has visto la peli completa, no has visto la peli como yo quería que la vieras, que era viendo las 35 piezas en orden y armando la historia después, ¿no? Pues encima paro y me voy a beber una cerveza. Bueno, en mi caso creo que lo que yo he hecho ha sido aplicar esto que digo, que es lo que hacemos ahora cada vez más de normal, que es coger una historia que podría haber durado 300 minutos y partirla en trozos, y la pieza central es más larga, y ese es el Cosmonauta, pero alrededor la historia va mucho más allá. Y no creo, y de hecho me pasa mucho, gente que se ve la peli y dice, pues me han quedado lagunas, o se me ha quedado cojo y tal, y después ven todo el transmedia, aunque se lo hayan visto en días diferentes, aunque se hayan visto un episodio un ratito, tal, y todos me dicen, tengo la sensación de haberme visto una obra lineal, estructurada, una película, una sola. Pero esa reconstrucción la han hecho a posteriori, habiendo visto la peli por trocitos. Ya. Algo está cambiando ahí. Sí, no lo dudo. Finalmente vamos a esa idea de que lo único que creo que estamos haciendo nosotros es decir que la experiencia no es la misma, es otra, pero en fin, tampoco voy Mírate el a transmedia. discutir por eso, Que te mires el transmedia, digo. Que no, me lo miraré, por supuesto, enseguida. Y no
Vamos, me parece muy bien y desde luego también soy consciente, por eso hablaba al principio de la obligación de los festivales de actualizarse constantemente, de que efectivamente el público percibe de otra manera y es verdad que el niño de 8 años pues va a intentar ampliar lo que sea porque es así, ¿no? Como si fuera una pantalla táctil, pero bueno, eso no implica que el trabajo que tú haces sea como lo percibe el niño, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sí, efectivamente todo está cambiando y a gran velocidad. Creo que es interesante replantearse estas cosas. Como contadores de historias, creo que debemos tener en cuenta cómo está cambiando la manera de mirar de la gente. Porque a lo mejor en el futuro ya no les interesa la manera de contar que tenemos hoy, ¿no? Que ha habido en los últimos 7 años. Y aunque les interese, creo que es interesante explorar caminos nuevos. Sí, completamente de acuerdo. Bueno. No sé si hay alguna pregunta polémica, por favor. Faltan 10 minutos, hacemos la última y nos vamos corriendo. ¿De acuerdo? Sí, que bueno, yo tengo un par de amigos que bueno, estamos haciendo cortos y tal. Y cada vez vamos mejorando, pues igual va, ahora una cámara mejor, o mira, este guión está mejor que lo que escribía cuando tenía 5 años. Pero hay un puente que no vemos, que igual os pregunto a vosotros, porque igual sí que lo veis, que supongo que estaréis más cerca, que es el puente que te lleva al punto de poder pagar a tus actores y estar en las salas como, no sé, como Indiana Jones o algo así. Gracias. Joder, difícil pregunta. Eso, el puente supongo que no lo pones tú, que quien vea ese trabajo, tú supongo que lo que tienes que hacer es ir enseñando esos trabajos de la manera que puedas, supongo que primero a festivales de cortos de los pueblos, de tu pueblo a lo mejor, y luego cada vez más ir aspirando a más, y lo vas viendo tú, vas viendo supongo, ¿no? Que es el recibimiento que va teniendo tu trabajo, y si va gustando y va gustando y va gustando, cada vez supongo que lo que te tirará es hacer cosas más serias, hacer cosas más ambiciosas en ese sentido, y porque el objetivo es pagar a los actores o ponerlo en las salas de cine, ¿no? Has dicho dos cosas. O hacer Indiana Jones. Es la primera peli que me ha venido a la cabeza. Bueno, sí, es estar dentro de la movida. ¿De la industria? Sí. Bueno, tampoco la conozco. Yo creo que la mejor manera de entrar es venir a sitios como este. Y estar mucho aquí, en el bar es donde suceden las cosas, ¿no? Y estás por aquí, te vas a encontrar con productores que están negociando y con un distribuidor que está comprando en este festival no hay un mercado, pero vete a festivales y paseate por todos los lugares donde haya mercados, donde haya eso, compradores, vendedores, gente que está buscando, habla con los productores, y es la manera de entender realmente cómo funciona desde dentro. Nosotros lo aprendimos así, yéndonos a Cannes, yéndonos a San Sebastián, yéndonos al American Film Market, y de repente es todo súper grande, pero entiendes muy bien cómo funciona por dentro. Yo no estoy de acuerdo, es broma. Sí, tiene toda la razón. Pero también supongo que lo que hay que hacer es enseñar lo que, obviamente, lo que has hecho, obviamente, además, y ver la manera de... un poco. Claro. Gracias. Bueno, pues entonces, si ahora lo dejamos aquí, a continuación tenemos el encuentro con Rodrigo Cortés. Tenemos un día muy intenso hoy porque después vendrá el equipo de Reset, del taller Vivir Rodando, a mostrar las primeras imágenes de la película que llevan rodando también en tiempo récord, también con la mentalidad brillante de la serie B. Y bien, o sea, tenemos un día muy completito en este lounge bar del Aire Hotel Astoria Palace, a quien agradecemos también la acogida un día más. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los tres, y seguimos adelante con cuanto nos queda de festival. Gracias a todos. Gracias.